Primero, lamento no hablar español. En segon, sap grau que tampoc parlo català. Okay, so in English. Yesterday, we went to Ayer the visitamos cemetery el quarry cementerio de Montjuic, Montjuic. and we went up to Subimos see the para memorial ver for everyone who has been el, killed as a result of fascism. el And monumento a la today memoria de is todas las Holocaust Memorial personas Day que as fueron well, asesinadas. of course. So Y we're hoy talking today, should hablamos we talk sobre about the si far hace right? falta hablar de la extrema derecha. And sorry, I'm going to turn off my translation because Perdón, voy a it's distracting. quitarme el auricular de So, interpretación porque me está distrayendo. perhaps it's different in the Spanish state El or in other Estado countries español y otros países represented están here. representados But with the aquí, way that pero we've been en taught in Britain el Reino from when Unido, we were children desde que about the horrors of éramos niños, nos han fascism and hablado the de los Holocaust, horrores of the del mass murder of more than 6 Holocausto, million people. It's often given to us like it's some incomprehensible de standalone event that just pops de los into history horrores de la and has no historia roots in what came before it or the structures of society that we live in, where we have a deep y root in de la human importancia que society, es where we contar have con racism una that comes from the top all the time and attempts to divide us. sociedad So this is igualitaria. wrong. Actually, Pero the el rise of auge fascism del comes out of fascismo very realmente solo se da particular en circunstancias muy circumstances. And when we look at específicas. the Y si comparisons from the comparamos los años 1930s 30, to los datos de los today, años 30 a los we can see actuales, that now we are ahora also mismo in an también era nos of encontramos profound en crisis un of the contexto system, de crisis a profunda, crisis, a triple política, crisis that is económica, economic, that is political, and that is also también ecological. So now ecológica we're ahora porque nos destroying the estamos planet cargando el too, which of planeta, course is creating por lo many more cual refugees. también And I existen think muchísimas más formas de with refugio y de this, we refugiados see a climáticos. polarization that is taking place. También We see asistimos growth of a al new far right crecimiento de globally, la extrema and we see derecha a toxic a escala interplay global. of different Hay forces, diferentes like Maria fuerzas, como talked las que ha about. mencionado María. So we Tenemos have el fascists who are fascismo, que using están different utilizando tactics to gain diferentes influence. estrategias para Some of them are putting on influir suits to go sobre into distintos parliament poderes. and act Vemos as que if cada vez están they're, más we talk presentes about en sanitizing the los image of the parlamentos. fascists Hay and muchísimos act políticos que están pretend as though intentando they're limpiar politicians la that should imagen be able to tradicional debate de how we can all la debate extrema each other derecha. Están about certain incluyendo cada people's vez right más to sus exist. discursos en So in Stand nuestros Up to debates Racism, we have a position políticos. that we say we have a no platform Tenemos en nuestro país una nueva fascists. We don't plataforma get para into debate with fascists. We fascistas. expose the toxic politics that they stand for, and we oppose them. We also have still the use of the También tactic of the racist vemos cómo street movement. So we can see cada vez examples está like this más in England. legitimizada We y saw the Youth Against normalizadas Them las on the prácticas streets built around racist racistas. ideas. We saw Ha habido examples of this in ejemplos Ireland recientemente de recently, esto where we en saw Irlanda. people taking to the streets, in a racist manner. Se han cometido actos racistas en contra de muchísimas personas. Lo hemos visto también con el Amanecer Dorado en Grecia, en Alemania y seguro que también aquí en España asistimos a ejemplos en los que los partidos aceptan abiertamente a miembros fascistas. Este ha sido el caso también en Alemania. Cuando los fascistas cada vez van ganando más y más poder, al final acaban normalizando unos discursos que se acaban también, por supuesto, expandiendo entre entre el público en general y la sociedad. Tenemos en nuestro país todos los miembros neoliberales del Parlamento. Cada vez se utiliza más el lenguaje y se legitimiza más el lenguaje de la extrema derecha. Y todas estas diferentes fuerzas que están enraizadas en el racismo, en la LGTBI-fobia, en el machismo. Todas estas fuerzas realmente utilizan un mismo fundamento. Pueden tener agendas distintas o pueden representar distintos aspectos. Pero bueno, al final siempre acaban utilizando a los migrantes y a los musulmanes como chivos expiatorios y cada vez van ganando más confianza en nuestras instituciones.
La verdad que la representación de los migrantes en el Reino Unido no, bueno, está muy debilitada, lamentablemente. Pero esto no es una casualidad, esto es porque durante los últimos 40 o 50 años en Reino Unido, la extrema derecha se ha ido construyendo cada vez más, se ha ido uniendo cada vez más. Y nosotros somos una organización que no solo es antifascista y antirracista, sino que realmente luchamos también contra muchísimas maneras que tienen ellos de desenvolverse y de manifestarse. El Partido Nacionalista, nazi en nuestro país, la intérprete se excusa, pero hay micrófonos encendidos y no se puede escuchar bien a la oradora. Say what's happening in Gaza right now, or how to change the world, or who I will vote for. Pero en nuestro movimiento nos gustaría contar con personas que, bueno, pueden tener valores o opiniones muy distintas, pero que igualmente se reúnen en aspectos básicos, como por ejemplo la lucha contra el fascismo. Nos hemos manifestado miles de personas y esto es muy importante, no solo concienciar a nuestros sindicatos, por supuesto, como hablábamos antes, sino también llevar estas luchas a la calle, hablar sobre los peligros del fascismo. También nos parece importante contar con representación cristiana, musulmana, judía, todas las posibles identidades que puedan construir, al fin y al cabo, esta unidad. Esto es un método que ha funcionado, pero realmente sí, no solo hay que hablar de la extrema derecha, sino que hay que movilizarse, hay que salir a la calle. Hemos hablado mucho sobre cómo la extrema derecha está también ganando más poder en Gales. En nuestro lado, hay muchas personas que piensan, ay, quizás no deberíamos decir que esos partidos son racistas o que son fascistas porque, bueno, quizás sea algo bastante duro de decir y no todo el mundo esté de acuerdo, pero no, hay que llamar las cosas por su nombre, hay que decir que están favoreciendo una crisis, que están favoreciendo el miedo, que están completamente vulnerando los derechos de los inmigrantes, que al fin y al cabo son nuestros vecinos. Así que realmente creo que a veces podemos tener un poco de miedo de llamar a las cosas por su nombre o de parecer demasiado radicales, pero bueno, si son fascistas y hay que decirlo, no hay que pensar que realmente no constituyen una amenaza o que, bueno, que no van a llegar a gran cosa o que... No, tenemos que exponerlos, tenemos que concienciar a la gente, tenemos que concienciar a la gente sobre los peligros y los desafíos que puede conllevar su auge. Nosotros estamos bastante divididos porque están utilizando estos discursos para seguir vulnerando los derechos de las personas inmigrantes y de las personas racializadas. Hoy contamos con dos agrupaciones principales en Reino Unido que son abiertamente fascistas y racistas, y esto es algo que no es tolerable. Muchas gracias.